Agape es mi fiesta con Dios. Buen día, familia de Dios. Hermoso siempre escuchar el testimonio que está siendo escrito en sus vidas y cómo permea, ¿no?, hacia los demás. Ahí está mi hermanita en Oaxaca con Ambrosio. La saludamos. Pues qué hermoso estar viviendo el cumplimiento de la promesa de hacernos hijos. Y conforme caminamos aquí, entendemos por qué la promesa es hacernos hijos, y no nada más llamarnos hijos. Si se hubiera quedado en llamarnos, aunque eso es una declaración poderosísima, enorme, que Dios nos llame hijos, pero se quedara sin que fuésemos habilitados para vivir el ser hijos, entonces pues las cosas estarían realmente en un estado terrible. Pero lo hermoso de Dios es que Él no solo te llama hijo, sino que al hacerlo, empieza el trabajo de hacerte funcionar como hijo. Y eso quiere decir cómo Jesús es, porque Jesús es la promesa que se nos ha hecho, que como Él es, así también tú y yo vamos a vivir, vamos a ser como Él es. Y no es algo para la próxima etapa, sino como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando entras a fe con respecto a esta palabra, en este mundo, entonces tu realidad cambia, ¿no? Porque Dios no dijo, bueno, mira, si empiezas a los 5 años, a lo mejor para los 65 ya más o menos algo va sucediendo, ¿no? Sino que no importa, la edad terrenal no es un impedimento para la obra de Dios de ninguna manera. Entonces, ¿de qué depende el cumplimiento? Pues el cumplimiento depende de nuestro caminar. Y por eso Dios viene hablándonos por el Espíritu Santo, tomando de lo escrito en la Biblia para hacernos entender cómo está provisto el cumplimiento de la promesa de hacernos hijos en semejanza a Jesús. La semana pasada empezamos a escuchar a Dios en Colosenses capítulo 3, declarar lo que ya somos, y en base a lo que ya somos, si pues has resucitado con Cristo, porque ya no eres la vieja persona, porque ya naciste de Dios, y porque no estás en el esquema ni en el lugar donde estuviste solo y en todo ese estado, sino que ahora dice, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y entonces viene la vivencia. ¿Cómo vivo eso? Cuando Cristo, mi vida, se manifiesta, entonces también yo soy manifestado con Él en gloria. Y bueno, no vamos a repetir todo lo que está dado en ese ágape, puesto que tú y yo contamos con la bendición de poder procesar eso tantas veces el Espíritu Santo te guíe y tú aceptes caminar el proceso de que esto que se habla resulte escrito en tu corazón. Y quiero invertir un par de minutos en ese aspecto, recordándonos que lo que Dios habla, lo habla con toda la intención de que Él nos haga hábiles, capaces de vivirlo perfectamente. Porque en la promesa que Dios hace está el compromiso de cumplirlo en cada una de nuestras vidas. Y por lo tanto, para Dios es totalmente entendible, lógico y natural que la persona que recibe
la palabra que Dios le habla, participe en que esa palabra se cumpla en su vida. Esto es como Dios trabaja. Y si tú quieres vivir el producto, si tú quieres ser hechura de Dios, hechura suya, entonces es importantísimo entender esto y aprender a vivirlo. ¿Sí? Tú y yo Dios no nos la pone difícil cuando Él habla y dice que ames como Jesús ama, cuando Dios dice que seas santo como Él es santo, Él no te la está poniendo difícil. Él te la está poniendo gloriosa. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Bueno, porque Él te está dando acceso a la vivencia que tiene preparada para ti en esas palabras. Pero ahora nos toca participar en que se cumpla. De otra forma, no va a suceder. Y cuando no sucede, no es porque Dios falle, es porque tú y yo no participamos en el cumplimiento de su promesa. Vamos a entender eso hoy para empezar, lo que Dios quiere añadir a nuestro entendimiento. Primero que todo, está el hecho de que el ser hechos hijos de Dios es algo que nació en el corazón de Dios, es algo eterno en Él y es algo que Él ha preparado de antemano, ha dispuesto todo lo necesario para que cada uno de nosotros vengamos a la estatura del varón perfecto, como lo habla Él. Entonces, fíjate, por favor, tú personaliza. Si hablamos en plural, hazte el favor de hacerlo tuyo, ¿sí? Y de permitirle al Espíritu Santo darte entendimiento. Aquí empieza la participación correcta con Dios. Cada vez que Dios está tratando contigo, sea en una reunión como esta, sea en tu diario andar, como hemos oído en los testimonios, ¿no? Voy al trabajo, algo cambia, ¿qué pasa? Le permito a Dios guiar mis pensamientos, sea donde sea. Se trata de que tú y yo tengamos una plataforma, un fundamento desde el cual funcionar con Dios. Porque ahí es donde todo va a funcionar o nada va a funcionar. Fíjense la diferencia. Aprender lo que hoy vamos a hablar marca la diferencia entre ver el cumplimiento de lo que Dios promete a no verlo cumplido. Y solamente hay una manera en que esto sucede, y es por medio del proceso que el Espíritu Santo opera en nosotros, porque es el trabajo del Espíritu Santo alumbrar los ojos de tu entendimiento. Si eso no sucede, Noemí decía, ¿no? Yo estoy como aquel que era ciego y ahora ve. Yo solo sé que esto era antes y ahora es así. Bueno, ¿te das cuenta qué pasó en el intermedio? Pues que ella se prestó a que Dios cumpliese. Y cuando ocurre eso en mi corazón, en tu corazón, Dios cumple. No hay de otra. ¿Te das cuenta? Pero cuando eso que tiene que ocurrir aquí adentro no sucede, entonces creamos rutas alternas, pero que conducen al fracaso, finalmente. Porque uno puede estar muy convencido de saber algo, pero no lo vive. Muy convencido de que Dios es amor, pero tú no resultas amando, por ejemplo. Que Dios es paz, pero tú no la vives, tú no eres pacificador. ¿Cómo sabes que tú estás viviendo la paz de Dios? Porque eres pacificador. Entonces,
Lo que Dios quiere hacernos entender el día de hoy es algo de suma importancia, porque Dios está listo, está en lo dicho. Él ha hecho un pacto contigo, que es un contrato divino, para que tú resultes su hijo o su hija y como tal su heredero y funciones idéntico a Jesús aquí en la tierra. Entonces vamos a empezar por donde se empieza, dando gracias. ¿Sí? ¿Quieres aprender a participar para que Dios haga y tú seas el producto de su obra? Esa es la fórmula que funciona. ¿Sí? Dios hace y tú resultas habilitado. Dios hace y tú funcionas porque Él hizo. Entonces, tenemos que empezar dando gracias. ¿Por qué? Porque vamos a darle crédito. Quiero que lo pienses. ¿Sí? Tú y yo no debemos hacer nada por costumbre, ni por tradición, ni porque nos digan. Debemos hacer las cosas por dos razones nada más. Una, por fe, creyéndole a Dios. Y dos, porque lo entiendes. En ese orden. Cuando Dios te habla y te da una instrucción, te hace una promesa, lo único que tiene que resolverse en tu corazón es si le crees. Nada más. El entendimiento es secundario. Y cuando no entendemos esa secuencia y nos atoramos en querer entender para poder creer, estamos en el problema que tenía Tomás. ¿Te acuerdas de Tomás? Que no podía creer que Jesús resucitó a menos que metiera sus dedos en donde le clavaron las manos y su mano en su costado. Bueno, Dios arregló a Tomás, envió a Jesús para sanarlo de esa incredulidad. Y tú has nacido de Dios, por lo tanto, estás hecho o hecha para creer, pero tienes que ejercer eso conscientemente, ¿sí? Y por eso, por fe andamos, no por vista. La fe es la certeza de lo que espero que Dios cumpla, la convicción de lo que no se ve todavía, pero como Él lo prometió, es un hecho que Él lo va a cumplir. ¿Va conmigo hasta aquí? Entonces, damos gracias porque Él se comprometió, damos gracias porque Él es fiel, damos gracias porque le damos crédito. ¿Me acompañas? Padre, gracias. Ah, qué descanso y privilegio es tenerte como Padre y empezar a crecer y a entendernos como hijos, a entendernos provistos, a entendernos amados, a entendernos habilitados por ti para ser en todo nuestro haber, en toda nuestra existencia, ser tus hijos, ser como Jesús es. Gracias por lo que hoy vas a añadir a la renovación de nuestro entendimiento. Ya nos hiciste nacer de nuevo, ya destruiste nuestro origen humano, ya somos libres, redimidos de manera absoluta de toda maldición. Ahora somos sujetos de bendición y estamos viviendo el proceso por el cual tú nos habilitas para vivir allí, para ser bendición. Porque a eso nos has traído cuando nos haces hijos. Nos traes a ser fuentes,
Nos traes a ser dadores como tú lo eres. Y hoy queremos recibir de ti, Padre, el pan de vida que tú sirves en tu mesa. El pan de vida que es Jesús, la verdad que es Jesús, el camino que es Jesús y la vida que es Jesús. Gracias. En su nombre. Amén. Bueno, ¿cómo participo para que Dios haga lo que Él tiene que hacer? Y allí, al decir esa pequeña frase, hemos puesto las cosas en su lugar. ¿Sí? Todos venimos de una idiosincrasia, de un mentalismo donde tenemos que hacer, tenemos que lograr, tenemos que, todo cae sobre ti. Y así fuiste criado, así fuiste enseñado. Toda la educación humana se trata de eso. Aprende para que hagas. Y toda la religión humana, en cualquiera de sus versiones, opera sobre ese fundamento. Tú haces y a quien llamas Dios te da tu merecido. Si mereces bendición, te la da, y si no, pues te da castigo. Dale la vuelta al mundo si quieres y vas a llegar a esa sencilla conclusión. Porque todo está visto desde la perspectiva humana, y humano es sinónimo de una existencia en maldición. La maldición tiene que entenderse en nuestra mente renovada como la existencia desprovista de bendición. En otras palabras, donde Dios no está haciéndote todo el bien que Él es capaz de hacerte, y por lo tanto tú tienes que hacer por ti mismo. Y para el ser humano ese estado de existencia es normal, es aceptable, es correcto, no hay de otra. Y en el entendimiento humano, entonces, añades al Dios en el que creas para pedirle que te ayude, que se apiade de ti, que te eche su bendición. Si tú todavía operas en ese ámbito, hoy Dios quiere mostrarte la verdad. Si esa existencia, por devota que sea, por sincera que sea, es una existencia en maldición. Y bueno, si ahí has estado y así te has entendido, pues qué bueno que hoy te salgas de allí. Porque mira, la maldición se origina como consecuencia de la decisión que Adán y Eva tomaron de rechazar su estado de creación. En su estado de creación, ellos fueron creados en bendición y Dios les dio un pacto de bendición. Génesis capítulo 1 dice que cuando Dios terminó todo lo que había hecho, lo examinó y lo calificó y dijo que todo era bueno en gran manera. O sea, todo le quedó perfecto a sus ojos. ¿Y luego qué hizo? Y los bendijo Dios. Y esa palabra establece un compromiso. Dios diciéndoles, yo voy a estar dedicado a hacerles todo el bien que soy capaz de hacerles. Ese fue su estado de creación. Y Adán y Eva empiezan a funcionar en bendición. Para eso fueron creados,
como imagen de Dios. Consecuentemente, en un horario definido por Dios, todas las tardes terrenales, Dios se hacía manifiesto a ellos y caminaba con ellos y trabajaba con ellos y les enseñaba, y ellos podían convivir con Dios. Adán y Eva no tuvieron que labrar la tierra, Dios lo hizo. Sembrar el huerto, Dios lo hizo. Arrear animales para poder conocerlos, Dios se los desfiló. ¿Estás conmigo? Bendición. Dios haciendo el bien que Él es capaz de hacer. Cuando ellos deciden abandonar eso para conocer lo que no conocían el mal. Entonces Dios les da las consecuencias, y en resumen, las consecuencias de maldición son: tú tienes que hacerlo por tu cuenta y en tu esfuerzo y en tus fuerzas y en tu capacidad de logro, con la amenaza de perder todo el tiempo. Te hablo un poquito de cómo es la existencia de la humanidad hoy. Todo está en riesgo todo el tiempo. Y el que no entiende eso, pues vive en una ilusión, en un globito, y luego, ¡pum!, algo sucede, ¿no? Y todo se va. Esa es la existencia en maldición. Tú hazle. En lugar de tú disfruta el bien que yo te hago. Y aquí hay dos mentalidades, entonces: la mentalidad o el raciocinio construido en base a esa plataforma de maldición, que es lo único que conoce el ser humano, de lo cual hemos sido hechos libres. La redención es el trabajo de Dios para hacerte absolutamente libre de la maldición. Y esa redención fue pagada con la sangre de Cristo. Pero ¿qué pasa si los redimidos, en lugar de movernos a bendición, seguimos en maldición? ¿A qué se debe eso? Se debe a la ignorancia. Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice: mientras el heredero es niño, no sabe, no entiende, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo. Yo espero que eso ya no te describa a ti. A mí me describió por muchos años. Aprendí Biblia, pero no aprendí verdad. ¿Sí? Una gran diferencia. Lo que está escrito en la Biblia, fuera de la revelación de verdad que solamente el Espíritu Santo puede darte, resulta en letra, y la letra mata. Y esto puede sonar muy crudo, pero qué bueno que Dios nos lo ponga crudo para que dejemos el engaño, ¿sí? Pablo, en su existencia humana, sabía mucho más Biblia que yo y todos nosotros puestos juntos. Pero eso no lo condujo a verdad. Al contrario,
Cuando verdad se manifestó, Jesús, la verdad, lo odió, lo aborreció. Y convencido de su creencia en maldición, determinó exterminar toda mención de Jesús. Dios amor se encarga de arreglar ese error en el corazón de Saulo de Tarso. ¿Cómo? Manifestándose a él y destruyendo en un instante toda esa ideología en la que estaba Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, y abriéndole el panorama de has estado engañado. Entonces, cuando él viene a verdad, empieza a caminar allí y vemos el trabajo de Dios tomando a ese personaje que hizo cosas terribles en su creencia de Dios para ahora convertirse en un hijo en quien Dios se hace manifiesto y las obras de Dios se cumplen. Pues todo depende de cómo entendemos las cosas, todo depende de cómo las vivimos y por eso esta plataforma tiene que establecerse, este fundamento sobre el cual vamos a permitir que Dios haga para que tú seas. Maldición, yo tengo que obedecer, yo tengo que hacer, yo tengo que agradar, yo tengo que cumplir, yo tengo que servir, yo tengo que amar, yo tengo que... Bienvenido al fracaso. Bendición. Dios hace para que yo sea. Por eso es que el fundamento en Efesios capítulo 1 dice que Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. Ese es tu inicio. ¿Te das cuenta? Al nacer de Dios, al recibir a Jesús, como hemos estado hablando en tantas sesiones, y el domingo pasado fue otra vez Dios muy explícito en los actos de Dios para hacerte su hijo. No puedes ser hijo de Dios si sigues siendo hijo de Adán. No se puede. El que es hijo de Adán existe en maldición. Heredó la maldición adámica. Está sujeto a ella. La redención destruye ese origen adámico. Eso es la asombrosa obra de Dios, ¿no? Él no está limitado. Él nos hace de nuevo. Y esta vez no nos hace del polvo de la tierra, como hizo Adán. No nos hace de la costilla de Adán, como hizo a Eva. Esta vez nos engendra de sí mismo. ¿Qué tal? Y el ser que nace, nace de Dios. Es un ser eterno, es un ser espíritu, como Dios lo es. Dios es espíritu. Y eso, si tú has venido a Jesús, ya lo eres. ¿Te das cuenta? Ya lo eres. No tienes que lograrlo. No tienes que nada. Tienes sencillamente que permitirle a Dios ahora habilitarte para que lo vivas
Y si Él está haciendo el trabajo, vez tras vez, tras vez en la Escritura, Dios dice que lo que Él inicia lo perfecciona. Y que Él es fiel para hacerlo. En otras palabras, no hay manera que un hijo suyo termine imperfecto. Con ese cuadro allí, entonces surge la pregunta, bueno, si así son las cosas de sencillas para nosotros, porque Dios es el que va a hacer el trabajo, ¿por qué no estamos viendo el avance de ese trabajo en nuestras vidas? La respuesta es porque no sabemos participar. Si decimos es que nos falta fe, eso es un engaño. A cada uno, estoy citando la escritura, a cada uno se nos ha dado la medida de la fe conforme al don de Dios. Pues no te falta fe. ¿Sabes cuál es la medida del don de Dios? Es Jesús. ¿Cuánta fe representa Jesús? Pues a ti no te falta fe, a nadie le falta fe. Eso sería llamar a Dios infiel, mentiroso, injusto, inicuo. ¿Te animas a llamarlo eso? A mí me falta fe. Pues qué padre tan infiel tienes. A ti no te falta nada. Cuando Dios te llama hijo o hija, Él queda comprometido en ser tu proveedor. Y no es una provisión temporal, es eterna. Entonces, ¿dónde está el problema? No sé participar. Bueno, ¿cómo voy a aprender? Pues aprendo cuando me ubico, cuando entro a vivir provisión, ¿sí? En nosotros tienen que establecerse verdades fundamentales que transforman cómo funcionamos internamente. Por eso tenemos que ver bendición y maldición, porque la función normal, natural de un ser humano es maldición. Hazle. Al que madruga, esta es verdad humana, Dios lo ayuda. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, etcétera, 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 etcétera. Y está esa gran mentira que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso, aunque suena bíblico, no está en la Biblia. Pero obedece al sistema de maldición. Es un sistema de existencia. Mientras tu entendimiento funcione desde esa plataforma racional, tu forma de pensar, no vas a crecer en la semejanza de Jesús. No hay cómo. Así haya dones del Espíritu que se manifiesten. Eso es secundario, eso no tiene nada que ver. Jesús lo puso en el lugar correcto. Dijo, mira, tú puedes ver una persona que hace milagros, que hace prodigios, pero si no tiene el fruto de Dios, no viene de mí. Mateo capítulo 7, tú ves si le crees a Jesús o no.
¿Estamos desvirtuando los milagros? De ninguna manera. No, todo lo que Dios dé es maravilloso. Pero nada sustituye, nada puede tomar el lugar de la promesa de hacernos hijos. Entonces, Dios ya te trajo a Jesús, fue obra de Dios. El Espíritu Santo ya te trajo arrepentimiento, fue obra de Dios. Tú decidiste abrirle el corazón a Jesús y Dios obró redimiéndote de maldición, destruyendo a tu hombre viejo con Jesús y haciéndote nacer de él. Te engendró un nuevo espíritu. Punto. Magnífico. Ahora viene tu desarrollo como hijo de Dios. Pero ese desarrollo no puede ocurrir en maldición, tiene que ser en bendición. Y ahí viene este asunto, ¿sí? Y estamos regresando a Colosenses capítulo 3. Estamos dando seguimiento a lo que Dios empezó a hablar la semana pasada. Si tú no estuviste, escucha lo que hoy Dios habla a tu corazón, pero hazte un favor. Aprende a no ser dominguero, ¿sí? Aprende a ser hijo y a estar 24/7 en la escuela del Espíritu Santo. Dios no habla de balde. Y por eso Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Oídos espirituales. El que oye a Dios recibe fe. La fe viene por oír a Dios hablar su palabra. Y el que recibe fe entra en la participación que va a producir el cumplimiento de Dios. Entonces, lo que no has oído o no has oído para recibir fe, vuelve a oírlo, con la intención de que Dios lo cumpla en ti. Padre, alumbra los ojos de mi entendimiento, porque si tú no alumbras mi entendimiento, no hay cómo yo entienda. Maldiciones es que me quiebro la cabeza, pero no logro entender. Maldición. Bendiciones, Padre, tú, habilítame. ¿Te das cuenta? Las fórmulas son muy sencillas de entender. ¿Quién está haciendo? ¿Quién está produciendo? Si es Dios haciéndolo, bendición. Y tú eres el producto. Si eres tú haciéndolo, maldición. Y la evidencia ahí va a estar. Cada vez que un hermano en Jesús me dice, hermano, es que la vida cristiana es difícil. Entonces, que hermano, Dios no te llamó a la vida cristiana. O ¿dónde está escrito eso? Dios te llamó a comunión. Dios te llamó a vivir, ser su hijo, para que manifiestes las virtudes de aquel que te llamó por su gloria y excelencia. Cuando yo estuve enfocado en eso, mi trabajo era obedecer, cumplir, servir, lograr, y te desgastas, y te desgastas, y fracasas, y eres así, ¿no? Creo que voy bien, no, siempre no. Ahora sí, siempre no. Ahora creo que sí, más para abajo, más fuerte. ¿Por qué? Porque eso es maldición.
Entonces, permitirle a Dios establecer la plataforma en bendición en mi ser para que todo en mí funcione desde aquí. Fíjate bien. Si tú tomas lo que estás oyendo hoy y dices, ya sé lo que tengo que cambiar, maldición. Lo vas a hacer tú, es fracaso, garantizado. Pero si tú escuchas a Dios y entras a fe y dices, Padre, ya vi lo que tú vas a hacer conmigo y gracias porque lo vas a cumplir, ya estás en bendición. No metas la mano donde le toca a Dios hacer. Él no necesita nuestra ayuda, no necesita nuestro granito de arena. Lo que Él necesita es que tú recibas fe. Y vamos a escuchar al Espíritu Santo en Hebreos el capítulo 4. Voy a tener que usar mis lentes hoy porque las cosas no están muy claras sin ellos. Voy a empezar en el versículo 1, leyéndote lo que dice aquí el Espíritu Santo. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, parezca que algunos de vosotros no lo han alcanzado. Vamos despacio, ¿sí? Vamos recibiendo entendimiento. Mira, en el simple hecho de escuchar esto, hay dos rutas. ¿Le echas cabeza o recibes revelación? ¿Cuál de las dos? Dos plataformas, maldición o bendición. Dios hace para que yo sea o yo veo cómo le hago. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Israel. Dios les dio una buena nueva. Los voy a sacar de esclavitud, los voy a llevar a la tierra de promesa, les voy a dar su herencia, como se lo prometía a Abraham. Pero escucha, ¿qué hicieron ellos con esta nueva? Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué razón? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero que no que la fe viene por el oír. Falló la fe, falló la fórmula. No, la fe viene con la palabra, pero si no es recibida la palabra en fe, entonces no te aprovecha. Ahora fíjate, aquí está la diferencia. Pero los que hemos creído, verso 3, personalízalo si este eres tú, pero a mí que he creído, ¿qué sucede? Entro en el reposo. ¿Quieres saber en cuál de los dos estás? Maldición, échale ganas, esfuérzate. Bendición, reposo. Este es el distintivo, es marcado, es absoluto el contraste. No hay cómo
confundirnos en esto. Pero los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. Y ahora vamos a ver qué le pasó a Israel. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Por favor, pon eso allí para que ahorita el Espíritu Santo te lo explique. Por causa de desobediencia. No entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, ¿cuándo? Hoy. Eso también grábate. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en el hoy divino. ¿Sí? Hoy. No es para ayer, no es para mañana, es para hoy. Y hoy es este instante, y hoy es este nuevo instante, y hoy es este nuevo instante. En otras palabras, es permanente, es 24/7. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyes hoy su voz, ¿qué cosa? No endurezcas tu corazón. Y ahí está el proceso. Oír requiere una decisión de mi corazón. Dios habla. El receptor soy yo. ¿Qué hago con lo que Él dice? Y el Espíritu Santo me dice, no hagas lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Endurecieron su corazón. ¿Cómo se endurece el corazón? ¿Ya sabes eso? Para el ser humano, vivir con el corazón endurecido es normal. ¿Sí? Es su estado natural. No tiene para dónde hacerse. Pero tú y yo tenemos que prevenir esta situación. Porque como hijo o hija nacido de Dios, lo que ya no eres es esclavo. O sea, ya no estás sujeto a la naturaleza humana, ya no eres esclavo de eso. Ahora tú tienes que elegir. Todo el tiempo tienes que elegir. Eso es ser libre. Libre es tener esa responsabilidad. ¿Qué hago? Porque Dios no te va a obligar. Venimos de un entendimiento esclavo, donde éramos obligados. Estábamos sujetos a esclavitud, a servidumbre, a temor, a necesidades, etcétera, 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 etcétera. Y el entendimiento humano que opera en maldición funciona adecuadamente, y digo esa palabra con toda la intención, adecuadamente a ese régimen de existencia. Los hijos no renovados en nuestro entendimiento queremos vivir esclavitud con Dios. Queremos tomar ese mismo patrón y por eso las oraciones, las canciones de toma control de mi vida, etcétera, etcétera, están todas expresando este deseo de esclavízame tú ahora.
¿sí? Yo me dejo. Y me río porque yo viví esa búsqueda de que Dios me hiciera su esclavo por años, ¿no? Lo pedía encarecidamente, con lágrimas, con todas las expresiones que te puedas imaginar, porque en mi entendimiento, en maldición, si Dios me esclavizaba, pues ya estaba yo seguro. Aunque obviamente no lo comprendía de esta manera. Pero lo que Dios no va a hacer es tomar el control de tu vida. Jamás. Él no crea esclavos y sus hijos no lo van a hacer. El fruto del Espíritu no es esclavitud con Dios, es dominio propio. Tienes que aprender a elegir. Si oyes hoy su voz, ¿qué vas a hacer con lo que te digo? Endurecer el corazón es tan sencillo como cuestionar. Y eso no quiere decir que Dios no quiere que entiendas, todo lo contrario, Él quiere que entiendas todo. Pero el proceso para darte entendimiento empieza con fe. Ahí está el problema, ¿no? El diagnóstico del Espíritu Santo lo leímos en el versículo el versículo 2 de Hebreos 4 dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Y por qué no sucedió la fe? Porque endurecieron su corazón. Entonces, fíjate lo que el Espíritu Santo sigue relatando. Y esta es una introducción, hijo, hija de Dios, lo mismo. ¿Quieres vivirlo? Necesitas permanecer en el proceso que Dios va a operar para habilitarte. ¿Sí? Versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, hablando de la repartición de tierras, de la herencia que les tocó, de la institución del sacerdocio levítico, todo lo que le tocó a Josué establecer una vez que llegaron a la tierra prometida, entonces dice, pues no hablaría de reposo ya más, ya sucedió, es un evento del pasado. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque aquí está la evidencia del reposo. Porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo divino, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hola, ¿qué es eso? Pues en maldición tú tienes que hacerle. En bendición se aplica a Efesios, capítulo 2, verso 10. Soy, Padre, soy hechura tuya. Me creaste en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano, por eso están terminadas, porque ya están preparadas, ya están dispuestas, ya están provistas, para que yo ande en ellas. Si Dios no está, ¿y ahora qué hacemos? Espérate, porque nuestro plan de 15 años, necesitamos planear los próximos 15, el próximo milenio, ¿no? Sus obras están terminadas porque están todas dispuestas.
el hijo y la hija que entremos a esta bendición y entiendes que no hay nada que estar allí tratando de lograr, que tu día, cada día está provisto y si caminas y le permites a Dios habilitarte para andar en sus obras, entonces todo se va a manifestar. Israel iba a salir de Egipto y va a llegar a ser guiado a una encrucijada en la perspectiva de abajo. ¿Se acuerdan la semana pasada? Pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La perspectiva de abajo a un callejón sin salida. El mar, las montañas, el desierto y el ejército de Faraón. No hay para dónde hacerse. Vamos ahora a ver las obras de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, puso un caminito y lo tapó con agua para ese día. Y cuando fue necesario, le indicó a Moisés de qué manera se iba a manifestar esa provisión, que ya estaba. Y pasaron en seco. Al mismo tiempo, esa misma provisión iba a destruir el ejército enemigo. ¿Sí? Previsto, provisto. Sencillo. Bendición. Dios haciendo. Tú viviendo. El punto de hoy, hermanos, es esto que Dios llama reposo. No es un estado de flojera, de inactividad, no. Es un estado de la manifestación de la provisión de Dios. Y ahí está tu vida en 4 esferas. Toda tu existencia como espíritu está provista. La esfera espiritual. Todo tu asunto en tu relación con los demás está provisto. Esa es tu esfera social. Todos tenemos una esfera social. Y Dios quiere que eso crezca, porque tú estás aquí para hacer bendición. Todo está provisto para que tú seas bendición en la economía de Dios. Dentro de la economía de Dios, el dinero que se tiene que usar aquí en el mundo es como lo mínimo. Es parte de, pero es lo mínimo. En maldición hay que tener, en bendición ya tienes. Mira a Jesús, le dice a este muchacho, tú quieres cosas, y visto desde ese lente, pues el Hijo del Hombre no tiene ni una almohada, man. Las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Aquí no hay de eso. Pero su realidad, Juan capítulo 13, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. ¿Ves la diferencia de las dos plataformas? Dame. No tengo, necesito. Me has dado todo. Descanso. Aquí no hay descanso.
Aquí la gente se va de vacaciones y se hace media, como que te entontas, ¿no? Es como que se emborracha para que se le olvide, pero al rato que le llegue la cruda se acuerda peor, ¿no? Es lo mismo, estamos tratando siempre de calmarnos el estrés, ¿no? Pero es una existencia que no tiene para dónde hacerse, o sea, todo causa estrés, todo causa estrés. Y estrés es una palabra que sencillamente quiere decir está estirando, cargando hasta que truena. Aquí hay paz. ¿Por qué? Porque todo está dado. ¿Dónde estás tú? Y el Espíritu Santo aquí nos habla de entrar al reposo. Porque todos tenemos que vivir esta transición de maldición a bendición, de necesidad a provisión, de querer lograr ser alguien para vivir lo que ya se me dio que yo sea. Ya soy hijo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde funciona tu corazón? Esto no es de mentalismo. Yo creo, no, espérate. El que ha entrado en su reposo, aquí está la prueba, ha reposado de sus obras. Y esto no tiene lógica humana. Esto, si lo quieres llevar para allá, es pura locura. Pero el Espíritu Santo te va a dar entendimiento de lo que esto representa. Es entrar a la vivencia de lo que está preparado. ¿Quieres saber de qué tamaño es la preparación que Dios ha hecho para ti? Cada pensamiento que tú necesitas está preparado. Así como cada respirada que das está preparada. O sea, ¿cuántas veces andas viendo por dónde consigues aire porque se acabó? Está dado. ¿Tú crees que algo tan importante como pensar no está provisto? Pero ¿qué pasa? Pues hay dos mentes, la mente carnal y la mente espiritual. La mente humana funciona en maldición. Allí no hay. Ahí hay que ver cómo. La mente del espíritu vive en reposo porque no hay nada que no esté previsto y provisto. ¿En cuál estás? ¿Ya llegamos al punto necesario? ¿Le vas a permitir al Espíritu Santo habilitarte para transicionar, entrar al reposo? Pues aquí está este paso. ¿Sí? Hoy Dios nos trae a ver un cuadro. Ya me hizo su, pero ¿en qué funciona mi ser? El hecho de que yo funcione aquí en maldición no quiere decir que no sea hijo. Si yo recibí a Jesús, ya soy. Pero mi entendimiento, yo sigo sujeto a esta tontería. ¿Por qué es tontería? Porque ya fui redimido. Porque ya no tengo yo que hacer allí. Pero mientras yo permanezca pensando de esta manera, creyendo de esta manera, me someto a esclavitud y ahí estoy, duro y dale, queriendo ver bendición donde la bendición no se va a manifestar. Perdónenme. Pero si tú operas en tu mente en el esquema de maldición, allí no hay bendición. Entra la provisión, entra su reposo.
¿Cómo entras? Dándole crédito. Miren, Dios tiene que hacer un trabajo de su tamaño para renovar nuestro entendimiento. Y si tú quieres que primero te lo renueve para que entres, no vas a entrar. Así no funciona la cosa. Y Dios te puede esperar años y tú vas a sufrir barbaridad y media porque vas a vivir desesperaciones y frustraciones y temores y esto y preguntas y cuestionamientos y el diablo se va a encargar de que tengas más y más y más cada día. Y te va a echar Biblia y para acá y opiniones y esto y dijo fulano y sutano y los libros que escribieron. Dale gas. Es tu elección. Pero en lo que no vas a estar es en fe. Ese es el problema de Israel. Oyó, pero no le aprovechó oír porque lo que oyó no iba acompañado de fe. Espérame. ¿Cómo acompaño de fe mi oír? Ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo acompaño de fe mi oír? ¿Qué es la respuesta? ¿A quién estás oyendo? Eso lo determina. ¿A quién estás oyendo? Estoy oyendo a Cristóbal, ya te amolaste. Estoy oyendo a Pablo, también. Estoy oyendo a Moisés, peor. ¿Por qué peor? Porque estaba en otro pacto. Estoy oyendo a mi Padre. Comprometerse conmigo. Cada cosa que me dice, Él la va a cumplir en mí, acompañada de fe. Y cuando más quiera alegar el entendimiento no renovado es cuando más necesitas resolverte en fe. Padre, mira todo este alegato que hay todavía aquí adentro. Tú arregla. Hermanos, no es difícil darnos cuenta dónde no hay reposo en nosotros. O sea, todos los días tienes montonal de cosas en las que preocuparte. Y vienen y te roban la paz y te roban esto. ¿Y quién es el ladrón? O sea, abramos los ojos. Aquí hay dos campos. Uno es el campo del enemigo que está prendido 24/7 en robarte, matarte y destruir. Eso es su función. ¿Y por qué te sorprendes de eso? Pero aquí está el problema. ¿Dónde te ves tú? Es que el enemigo anda suelto. Pues sí, ya tiene rato. Pero ¿dónde estás tú? ¿Quién eres tú? Si tu realidad es lo que Dios te ha hablado, he resucitado juntamente con Cristo y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Si ese eres tú, el factor diablo, ¿qué? Nada. Que ruja, que esto, que haga circo y maroma. ¿Y qué?
¿En qué te afecta eso a ti? ¿Te das cuenta? Eso se ha desconectado. Eso ya no tiene injerencia en tu vida. Si ahí estás. Pero si no estás allí, estás en maldición y ahí aguas. ¿Sí? Entonces, entrar al reposo es, fíjate lo sencillo que es. Es Padre, te creo. Yo elijo aquí, el corazón de tu hijo, de tu hija, elige creerte. Y todo lo que en mi entendimiento, no esté de acuerdo contigo, lo presento para que tú lo arregles. Yo no voy a arreglar nada. Yo voy a ser producto de tu hechura. Nada más. Y Padre, por favor, redargúyeme por tu espíritu cada vez que se me ocurra meter las manos. Y ahí el Espíritu Santo va a empezar a fluir, ¿verdad? Tú me santificas por completo. Y todo mi ser espiritual, mi cuerpo, tú lo guardas irreprensible. Tú vas a completar lo que iniciaste conmigo y lo vas a perfeccionar. Tú. Ese es el pensamiento del que ha entrado en su reposo. Tú, tú. Maldición, yo. ¿Lo puedes ver? Es sencillo. Y esto abre una etapa maravillosa para los que oímos con fe. Acompaña de fe lo que oyes, acompáñalo de fe. Padre, tú comprometiéndote, Padre, tú hablando a mi corazón, Padre, tú dándome entendimiento, Padre, tú. Cuando tu oír es, tú lo vas a hacer, está acompañado de fe. Cuando tu oír es, híjole, ahora sí me la pusiste difícil, estás en el mismo barco que Israel y no te va a aprovechar oír. Al contrario, la letra mata. Oír con fe, oír con fe, oír con fe. Es la única entrada al reposo. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjate lo hermoso que es esto. Obedecer ya no es que tú cumplas con mandamientos. Obedecer es ahora recibir la promesa y vivir el cumplimiento. La obediencia nuestra no es a los mandamientos del viejo pacto. La obediencia nuestra es a la fe. Y Dios nos hablará más en detalle de eso en su momento. Pero que quede establecido, que quede dicho hoy, que la desobediencia de Israel no fue a los mandamientos. Esa es la consecuencia de la desobediencia. La desobediencia de Israel fue no haber creído el pacto que Dios hizo con ellos, ratificando el pacto con Abraham. Ellos eran los herederos de la promesa que vivió Abraham, que aseguró Abraham. Y cuando Dios viene a decirles lo prometido, se cumple ahora, en lugar de vivir el gozo
de ser los herederos de la promesa, ¿qué viven? Lo contrario. Y lo ves, ahí está registrada toda su historia. Y tristemente, como pueblo, ahí está todavía el corazón del pueblo. Negado a la promesa. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde funciona tu corazón? Y qué bueno que hoy Dios te confronte y me confronte y redarguya y exponga todo engaño que nos está haciendo darnos permiso de seguir operando en maldición. Y se acabe en nosotros ese engaño y procuremos entrar a su reposo. Padre, todo esto, tú ves el día y tengo que hacer. Maldición. Ayúdame. Maldición. Dame. Maldición. ¿Dónde funciona tu corazón? Jesús en la tierra. Aquí terminamos. Sé que el reloj corre, hermanos, y estos temas son eternos, pueden seguir y seguir y seguir. Qué bueno que tú lo sigas, porque el Espíritu Santo está listo a llevarte a la profundidad de esto, cuando tú lo elijas. Pero para esta reunión de Ágape, miren, Jesús en la tierra, a él ni siquiera jamás se le ocurre qué voy a hacer hoy. Para él es Padre, gracias por el privilegio que me das de andar en las obras que has preparado. En Jesús no hay cómo él se salga de allí. Y él lo declara en Juan capítulo 5, cuando él dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra, porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo. ¿Tú eres hijo? Esa es la provisión. No puedes hacer nada de ti mismo. Entonces, por eso Jesús dice, ¿quieres venir en pos de mí? Pues niégate a ti mismo. Tienes que abandonar toda esa existencia donde eras tú. Muchos decimos que estamos en Cristo, pero lo que queremos es que Dios nos dé ser alguien, ¿no? Y andamos persiguiendo esos logros. Y mientras estemos en esa búsqueda, la plataforma es maldición. Entrar en su reposo es, Padre, ya me hiciste tu hijo, gracias. Ahora habilítame para que tú seas en mí. Fíjate, en Jesús esa es su gloria. La gloria de Jesús es que el Padre que vive en él haga sus obras. Entonces, para Jesús en la tierra siempre fue este ciego, Padre, ¿qué vas a hacer? Este mudo, Padre, ¿qué vas a hacer? Este fariseo que viene aquí todo emberrinchado, Padre, ¿qué le vas a decir? Aquí está Judas, Padre. Ahora tú y yo somos hijos. Ahora nos toca entrar al reposo de toda esa existencia que heredamos y ser habilitados para andar en las obras que el Padre ya preparó. Punto.
Padre, nos has dado todo. Nos has dado a Jesús, nos has dado tu Espíritu, nos has dado tu pacto. Todo es nuestro. Tú te has dado a nosotros como Padre. Y de tu parte te has instalado en cada uno de tus hijos para que se cumpla este pacto asombroso. Y cada uno de nosotros empecemos a manifestarte. Allí se cumple la promesa cuando los hijos manifiestan al Padre. Tú eres más que suficiente para cumplir esto, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Has declarado que tu propósito en nosotros es no solamente habernos redimido, sino adoptado, llamarnos hijos. Y a los que llamas hijos nos justificas, nos haces justos para que podamos ser ministros de justicia. Y a los que nos justificas, nos glorificas. Y eso quiere decir que tú te haces manifiesto. Tú haces tus obras y nosotros andamos en ellas. Haznos funcionar como hijos, Padre, entrando a tu reposo y viviendo allí. Gracias. En Jesús. Amén. Amada familia, no hay una situación, una circunstancia, un asunto que no sea para la gloria de Dios. Tú decides si le permites a Dios manifestar esa gloria o si le das crédito al enemigo, siguiendo etiquetando las cosas como problemas, crisis, esto, aquello, pérdidas, lo que tú quieras. Pero eso es maldición y somos bendecidores, somos hijos de bendición. Les amamos, Susi les manda saludos. Abrazos, hermanos, bendiciones.